Nos acompañe esta tarde aquí en Mega Noticias para hablar acerca de temas fundamentales, la seguridad y la violencia en el país. Bienvenida, Angélica, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias, Magda. Oye, hace unos momentos en la conferencia matutina escuchamos estas nuevas cifras de la Secretaría de Seguridad, una reducción de 3.4% en los homicidios dolosos del país. ¿Será que ya está funcionando la estrategia, que estamos frente a un punto de quiebre, o se están manipulando las cifras, como en algún momento también Causa en Común ha señalado? Bueno, afortunadamente en el tema de, afortunadamente entre comillas, en el tema de homicidios existe un mayor control en el tema de los datos, es un poquito más preciso justamente porque tenemos, el cuerpo, que es el que permite que el conteo se haga de una forma más imparcial. Sin embargo, el asunto es que a pesar de que existan algunas disminuciones, efectivamente en el mes de agosto nosotros contabilizamos 2.922 asesinatos, porque es esta suma entre homicidio doloso con feminicidios, y para septiembre son 2.770. Entonces, pues digamos, tuvimos 200 menos. Sin embargo, pues los números siguen siendo muy altos. Todavía nos mantenemos en el promedio por encima de los 95 asesinatos diarios. Entonces, más que las cifras y las reducciones, lo importante también es que como sociedad exijamos que exista una estrategia, porque hasta ahora lo que vemos son simplemente este tipo de asuntos discursivos o mediáticos y no claramente una estrategia de seguridad. Dime una cosa, porque ustedes han señalado que bueno, se han presentado este subregistro en distintos delitos. ¿Cuáles son los delitos más susceptibles a que este tipo de prácticas fluyan? En general, por ejemplo, tenemos aquí el problema de la cifra negra, que ya con eso tenemos un subregistro impresionante, porque es del 93.3%. Es decir, de cada 100 delitos que ocurren, solamente se están denunciando 7 en promedio. Entonces, allí ya tenemos un subregistro muy importante. Los delitos que son más susceptibles a la cifra negra es secuestro, extorsión, fraude, pero en cuestión también de manipulación en torno al tipo de delito, el feminicidio es el que tiene el mayor problema, ya que en muchas ocasiones tenemos estados que reportan cifras de homicidios dolosos en los que las víctimas son mujeres y que son muy altos, a pesar de que no reportan casi ningún feminicidio. Y pues eso nos llama mucho la atención, porque nos deja ver que no está habiendo una expresión clara de cómo se maneja este delito, cómo se registra y qué están haciendo las autoridades para frenar la violencia contra las mujeres. Entonces, aquí la verdad es que sí, no solamente nos llama la atención, sino que en Causa en Común queremos poner un énfasis en la inacción del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en torno a estas cifras. Si bien el secretariado es el que recaba la información que le proporcionan las fiscalías, y estos son los informes que tenemos cada mes, al final de cuentas no vemos que exista un seguimiento, una consecuencia en torno a los números que informan. Por ejemplo, aquí tengo un datito del tema de feminicidios, en el que, por ejemplo, en Tamaulipas se registran eh, un mínimo de víctimas, 2, 3 al año, mientras que en homicidios dolosos reportan 40 homicidios dolosos en los que la víctima Hay fue una una gran mujer. diferencia. Claro, hay una gran diferencia y me queda claro en este sentido que si verdaderamente, Angélica, no conocemos de qué tamaño es el problema, pues más difícil va a ser el poderlo controlar o el poder saber por dónde llegarle realmente a esta solución. Ahora, dime una cosa, ¿ves un programa específico para fortalecer las corporaciones locales? En reiterados momentos se ha hablado y se ha dicho, bueno, la Guardia Nacional tiene que fungir con tareas muy específicas, no es correcto estar hablando de la militarización del país, en fin, pero aquí el tema es cómo se está
atendiendo el delito del fuero común y qué está pasando con esas corporaciones locales desde la perspectiva de la coordinación de lo municipal con lo estatal, de lo estatal con lo federal, porque todo al final del día forma parte de la seguridad pública. Claro, en realidad aquí tenemos todo un entramado que está completamente revuelto, está imbricado de una manera muy ineficiente, donde la Guardia Nacional está adquiriendo no solamente mayores funciones, sino mayores recursos, presupuesto. Se está abocando toda la atención del gobierno federal hacia la Guardia Nacional. Y peor aún, los estados tampoco están poniendo de su parte, ya que parte de sus estrategias de seguridad es la incorporación de elementos de la Guardia Nacional o la gestión de cuarteles de Guardia Nacional en sus territorios, mientras que las policías locales están en el completo abandono. No, en todo sentido, desde el tema laboral hasta el tema presupuestal. Vemos cada vez más reducciones en los recursos que se asignan para el fortalecimiento de las policías locales, como consecuencia de que todos estos recursos están yendo a la Guardia Nacional. Entonces, estamos intentando, digamos, tapar un hoyo con una institución militarizada para, digamos, atender de forma inmediata un problema, pero en realidad representa una incongruencia total, ya que el hecho de abandonar las policías locales no solamente impide que exista una política de Estado y de largo plazo en torno a la seguridad pública, sino que también estamos exponiendo a la población a que esté en contacto con estos elementos que son parte del ejército y que a su vez su lógica de atención no está en ningún grado relacionada con la prevención del delito, ni con la proximidad social o con ninguno de estos valores Claro. que integran la policía como tal o las labores Bien. policiales. Entonces, no está funcionando de esta manera. Brevemente, Angélica, para que podamos concluir, ¿hacia dónde tendríamos que estar caminando? Primero necesitamos reconocer el problema de seguridad pública, no a la delincuencia organizada como un enemigo a vencer, sino en general la violencia y la delincuencia como un problema a resolver. Una vez partiendo de eso, tendríamos que asignar las tareas que tienen que ver con la prevención y la proximidad social a las policías locales, a quienes se tiene que capacitar, fortalecer, otorgar y garantizar los recursos que necesitan, además que se tiene que desligar de la parte política, ya que muchas veces los problemas que tenemos en las policías municipales es que están sujetas a los gobiernos de cada 3 años. Entonces, eso impide que haya un desarrollo institucional adecuado y posteriormente también cumplir con esta promesa de retirar el ejército de las calles. Y ya con estos dos elementos, entonces sí puede entrar esta estrategia de prevención social, de cuestiones de atención a la juventud, ver el tema de narcotráfico desde la perspectiva del problema de salud pública y al final de cuentas dejar de securitizar todos los problemas que están relacionados con la violencia y reconocer, digamos, su origen multifactorial y no pues dejarlo solamente en manos de una institución y de una sola medida que ha resultado hasta ahora ineficiente. Me quedo con esto, hay que reconocer el origen multifactorial de la delincuencia en el país, fortaleciendo, capacitando y brindándole más recursos a las corporaciones locales, así como despolitizándolas, tan importante y me parece que le acabas de dar al clavo. Angélica, muchísimas gracias por esta charla. A ti muchas gracias, Magda, y un saludo a todo tu auditorio. Que tengas una excelente tarde, Angélica Conjura, investigadora de Causa en Común. Nosotros hacemos